¿Empezamos ya? Buenas tardes y bienvenidos a estas segundas jornadas de escritores pro derechos humanos. Como muchos o casi todos de los presentes ya saben, las inauguramos ayer en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia y continúan hoy y finalizarán el día 29 aquí también. Hoy tenemos a tres personalidades excepcionales, dos profesoras de la universidad y a Celestino Álvarez Cienfuegos, el secretario del Ateneo. Voy a empezar a presentarlos pues, por orden de intervención y después serán ellos los que empezarán a dar su ponencia. Pues nada, como Celestino será el primero, voy a presentarle primero a él. Y bueno, el caso es que casi no necesita presentación, porque todos le conocéis y precisamente le conocéis más que nada porque él es quien presenta todos los actos del Ateneo Blasco Ibáñez. Y lo hace con tanta profesionalidad que resulta para mí un reto el estar hoy presentándole a él. Así que vamos a ver cómo me sale. Todos conocemos los polifacéticos rasgos culturales de Celestino Álvarez Cienfuegos, secretario del Ateneo Blasco Ibáñez, y que ejecuta su cargo con una dedicación tal que su labor resulta imprescindible y necesaria para la buena marcha del Ateneo. Pero, abundando más, hay que decir de él que es un excelente conversador y comunicador, ya que su palabra llana y a la vez investida de sabiduría llega a todas las audiencias. Y si no, vosotros podéis dar fe de ello, que todos se quedan encantados con sus charlas y a todos les dice algo todo cuanto tiene que decir, algo importante que se les queda dentro. Ha demostrado varias veces, dentro y fuera del Ateneo, que es un excelente comunicador, dando conferencias tanto aquí como en otros lugares donde hemos ido a dar algunas conferencias. Además de ser un asiduo escritor participante en la colección Algo que Decir, de su pluma salen interesantes artículos que publica en la prensa convencional y en la prensa digital también. Es codirector, co-guionista y copresentador del programa radiofónico Personajes en la Historia. Programa, por cierto, que ya nos emiten 3 cadenas radiofónicas de la Comunidad Valenciana y que podéis seguir en la página web de nuestro Ateneo. La aventura polifacética de este gran valor de nuestra asociación no agota sus méritos en las actividades culturales que acabo de enumerar. Celestino es el primer actor del cuadro de actores del Ateneo Blasco Ibáñez y es quien año tras año resucita en los poblados marítimos al inmortal don Juan Tenorio de Zorrilla. Persona entregada a la causa del Ateneo, hay que agradecerle que sean muchas las veces que deje para luego tareas caseras o de uso particular cuando el Ateneo reclama su atención. Por ello, yo creo que esta es una buena ocasión para agradecerle sus desvelos y yo creo que sería muy importante hacerlo con un fuerte aplauso porque se lo merece. La segunda persona que vamos a presentar es doña Cristina García Pascual. Es profesora titular de Filosofía del Derecho del Departamento de Filosofía de Derecho Moral y Política. Es miembro fundador del Instituto Universitario de Derechos Humanos, directora del máster y del programa de doctorado en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional. Es una profesora de la Facultad de Derecho. Ya les dijimos ayer que lo que se pretende con estas jornadas es aunar política, cultura y educación en un proyecto común por los derechos humanos. Por lo tanto, en esta tribuna siempre hay escritores, hay profesores de universidad y tenemos a políticos que dan su visión particular acerca de los derechos humanos.
Tiene grandes publicaciones escritas, de las que voy a enumerar solamente 4 o 5. El derecho internacional en la teoría pura del derecho, la vigilia de la razón, la utopía realista de Kant Kelsen, el velo y los derechos de la mujer, ciudadanía cosmopolita, derecho y literatura, etcétera, etcétera, etcétera. Es la directora de una línea de investigación titulada Legitimidad democrática del Poder Judicial, Teoría y filosofía del derecho internacional y derecho transicional, teoría feminista del derecho, derechos colectivos de minorías culturales o religiosas, nuevas metodologías docentes, etcétera, etcétera, etcétera. Como pueden ver, estamos ante una gran eminencia, una gran profesional del derecho y de la comunicación, y una persona que puede aportar muchísimo en estas jornadas. La siguiente persona que vamos a presentar es una persona muy especial para mí, porque resulta que es profesora mía. El año pasado ella era mi profesora de económicas, y tuvimos una pequeña charla, no sé por qué surgió, ¿verdad? No sé por qué surgió, resulta que ella escribía también. Pues nada, yo le dije que escribía, ella me dijo que escribía, pues hoy es socia del Ateneo, y de la mano de ella iniciamos las jornadas de escritores por derechos humanos el año pasado, y eso nos ha facilitado tener las puertas abiertas con más facilidad para este año. Está muy entregada a la causa de los derechos humanos y es una persona que es muy polifacética, trabaja muchísimo, tiene muchísimos libros publicados, es doctora en Ciencias Económicas desde 1995 por la Universidad de Valencia, es premio extraordinario de doctorado en la modalidad doctorado europeo, es profesora titular de universidad, Departamento de Economía Aplicada, Unidad de Economía Política, Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia. Las funciones actuales a las que se dedica como docente, profesora y además escritora son la de profesora de Economía Política, investigadora en el Instituto Universitario de Bienestar, directora del Grupo de Investigación Invester, coordinadora y directora de las investigaciones sobre el tercer sector y ingeniería socioeconómica y responsabilidad social empresarial, evaluadora de proyectos e investigación de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva del Ministerio de Educación y Ciencia, es evaluadora de la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria. Bueno, evalúa muchas cosas más que si no, no acabaríamos. Es miembro del Consejo de Redacción de las revistas CIREI, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa y Noticias de la Economía Pública, Social y Cooperativa. Directora científica del Campus Virtual de la Fundación de la Solidaridad y el Voluntariado Fundar, etcétera, etcétera, etcétera. Y que decir tiene que nos honramos con tener como miembro del Ateneo a tan distinguida personalidad. Tiene publicaciones, pues aquí tengo una lista larga, publicaciones recientes: Desigualdad de género en tiempos de crisis, la responsabilidad social interna de la empresa en España, la diferente participación laboral de las mujeres en las cooperativas y la sociedad laboral, balance y tendencias en la investigación sobre el tercer sector, las organizaciones de ámbito asociativo de la formación del capital, etcétera, etcétera. Sus campos de investigación de mayor interés son el tercer sector, economía social y sector no lucrativo, asociaciones y fundaciones, voluntariado, valoración económica del trabajo voluntario, fiscalidad del sector no lucrativo. No voy a seguir porque ya les he dicho antes que es larguísimo. El Ateneo se honra con tener a estas tres distinguidas personalidades de nuestra mesa para hablarles a todos acerca de los derechos humanos. Tiene la palabra don Celestino Álvarez Cienfuegos. Señoras y señores, queridos amigos, muy buenas tardes a todos. Aunque ya la presidencia lo ha hecho debidamente, yo por mi parte también quiero daros a todos las gracias por vuestra compañía de esta tarde. Y por supuesto, ni que decir tiene, me voy a apresurar a darle las gracias a Isabel Oliver por tan magnífica presentación que me ha hecho. Luego viene lo peor, es que la realidad nunca está a la altura de sus palabras. Pero bueno, ustedes eso lo perdonarán y en cualquier caso, pues muchísimas gracias Isabel, porque como sé que lo hacen desde la sinceridad y desde la mejor intención,
pues muchas gracias por ese concepto que tiene de mí, que desde luego no lo es tanto, y lo digo sin ninguna falsa modestia. Miren ustedes, señores y señoras, antes de comenzar mi breve intervención, todos decimos que vamos a ser breves y luego nos extendemos más que el desierto del Sáhara, ¿verdad? Antes de comenzar mi intervención, quisiera hacer un comentario. Un comentario que a lo mejor es interpretado como una especie de asalto a la moral o a los sentimientos. Si es así, la persona aludida que me perdone. Y es una alusión al grado de responsabilidad que las personas tenemos y al compromiso y a la voluntad de cumplir con nuestra obligación, que cada cual tenemos la nuestra. Y en este caso me refiero a nuestra compañera, amiga y presidente Isabel Oliver González. Su grado de responsabilidad es tal, su afán de cumplir con lo que ella entiende que es su obligación es tal, que teniendo a su padre, como tiene, hospitalizado, porque ha tenido un encontronazo de su salud con no sé qué que ha tenido, del encontronazo del que pocas personas salen bien libradas. Y en cambio ella ha sido capaz, está siendo capaz de 24 horas tras otras 24, estar pasando la noche cumpliendo con su obligación como hija y durante el día cumpliendo con su obligación con su Ateneo. Ella sabía que tenía la responsabilidad de llevar esto adelante, tenía compromiso con unos conferenciantes y con unos asistentes que son todos ustedes, y ha sido capaz de llevar a cabo lo que yo entiendo que es todo una proeza. Así que, bravo, Isabel, muy bien por ti. Y bueno, pues vamos a empezar antes de que se nos haga de día. Quiero decirles a ustedes que estos días que se llevan a cabo las quintas jornadas, pues yo tenía muy claro que iban a venir relevantes personalidades del derecho de la enseñanza de nuestra Universidad de Valencia. Y no tanto por el temor de no estar a su altura, que también, pero sobre todo por el temor a solaparme con algunos de ellos en cuanto a materia a tocar. Entonces se me ocurrió no dar una conferencia, sino reunir una especie de ideas que yo tenía y plasmarlas en papel y enseñárselas a ustedes. Así que ustedes estarán de acuerdo o no, pero eso es lo que voy a hacer. Porque a mi modo de ver, y me perdonen los expertos en derecho, hablar en la actualidad ante cualquier auditorio sobre los derechos humanos puede resultar, a mi modo de ver, y insisto, perdónenme, un tanto aburrido, pero también al mismo tiempo arriesgado, porque probablemente pocos temas jurídicos hayan suscitado tanta literatura como este, ni hayan originado tantos debates. Ciertamente, no solamente es un asunto muy importante, ya lo sabemos, sino que además es francamente trascendental para la sociedad. Por eso en esta materia resulta difícil decir algo nuevo sin que al propio tiempo se incurra en grandes errores. Por otra parte, aquí en la mesa asiste alguien con autoridad en derecho, bueno, y quizá también entre ustedes los haya conocedores del mismo. En todo caso, sea como fuere, yo voy a exponer mis pensamientos. Al parecer, en estos últimos tiempos, cuando se nos llena la boca al hablar de los derechos humanos, nos parece tener la mente puesta en aquella Asamblea General de las Naciones Unidas celebrada en París en 1948, compuesta, por cierto, por entonces por 58 miembros, entre los que hubo 8 abstenciones, si no recuerdo mal, que proclamó las normas que iban a regular la aplicación a nivel nacional e internacional de los derechos humanos. Pero los derechos humanos no nacieron entonces, ni nacieron con la Revolución Francesa, ni con la Declaración de Derechos Humanos de Virginia, ni siquiera
con la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, donde tan pomposamente se expresaba que todos los hombres son creados iguales y dotados de derechos imprescriptibles e inalienables. Tampoco tienen su origen en el derecho romano, e insisto en la existencia en esta mesa de algunas personas competentes en la materia que nos podrían hablar pues, de la ley de las 12 tablas, entre otras partes del derecho romano. No aparecen tampoco explicitados en los 10 mandamientos de la Biblia, por ser estos uno de los antecedentes más antiguos conocidos, y dentro de ellos quizá el más acertado y más digno de admiración y respeto, porque establecía las bases para una perfecta convivencia, reconociendo valores fundamentales para el ser humano. Los derechos humanos, como tales, nacieron con la humanidad, nacieron en el momento en que sobre la faz de la tierra apareció el ser humano. Son inherentes e inseparables del mismo, tanto si contemplamos el género humano desde un punto de vista creacionista, como si lo hacemos desde el evolucionismo. Son un conjunto de facultades e instituciones que en cada momento histórico concretan las exigencias de la libertad e igualdad humana, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos tanto a nivel nacional como internacional. Los derechos humanos, hoy constantemente violados, devienen en derechos frágiles que se deben defender constantemente. Conocerlos, lógicamente, es el primer paso para asumir su defensa, puesto que si no los conocemos, difícilmente los podremos defender. El comienzo del reconocimiento de tales derechos viene de muchos siglos atrás. Existen documentos muy antiguos, como el Código de Hammurabi, rey de Babilonia, fechado en 1760 a.C., y los hay de mayor antigüedad todavía, por ejemplo, el Código de Ur-Nammu, rey de Ur, de Caldea, la patria de Abraham, que data de los 1050 a.C. En ellos ya se contienen atisbos de lo que más adelante se proclamarían como derechos humanos. Existieron más tarde, en la antigüedad clásica, en Grecia y también en el Imperio Romano, legisladores que pusieron semillas para que afloraran los derechos humanos y que estos fueran conquistando progresivamente cotas más altas, respaldados o propulsados por los más grandes filósofos de los que es deudor el mundo occidental. Y no debemos pensar que aquellos códigos, aquellos documentos o mandatos, o por decirlo en un lenguaje de hoy, aquellas constituciones, por más que contemplaran el ojo por ojo o la esclavitud como lógicas y razonables, fueran propios de mentes bestializadas. No, de ninguna manera. Debemos tener en cuenta que aquellos pueblos y aquellos gobernantes eran hijos de su tiempo y que iban adelantándose poco a poco a las formas de vida de aquellas sociedades, sentando las bases para una mejor convivencia de sus pueblos, jalonando también con una serie de hitos el camino, el largo proceso que estaban recorriendo y que todavía tenían que recorrer los derechos humanos. Lo que sí podemos pensar es que los tan llevados y traídos derechos han sufrido un larguísimo peregrinaje, una interminable travesía por el desierto que sigue y que continúa en nuestros días. Que después del transcurso de milenios, nosotros, los humanos, todavía no hayamos sido capaces de acatarlos y respetarlos en su integridad y al pie de la letra. A lo largo de la historia, tanto en la antigüedad como en el medievo, como en la edad moderna y hasta en la contemporánea, la humanidad ha asistido a una serie interminable de avances y retrocesos en este campo, a un continuo flujo y reflujo, a un constante digo pero no hago, predico pero no doy trigo. Y de esta dejación
desgana o falta de interés, o como le queramos llamar, todos somos responsables. Desde el último ciudadano hasta quienes rigen los destinos de la sociedad, cada cual, claro está, con su diferente grado de responsabilidad. Porque desde el punto de vista jurídico, delinque quien ejecuta el delito y delinque quien lo encubre o quien lo tolera o quienes no lo denuncian. Y desde un punto de vista religioso, se peca por palabra, acción u omisión. De tal manera que atropellan los derechos humanos todos aquellos que, llevando a cabo su labor profesional, aprovechan informaciones privilegiadas en beneficio propio. Atentan asimismo contra los derechos de los demás, los que, valiéndose de pertenecer a una familia de clase social elevada o de un ilustre apellido, disfrutan de cobertura o de impunidad para, con malas artes, amasar grandes fortunas en detrimento del bienestar social general. En una palabra, los corruptos por iniciativa propia o los que se dejan corromper. También es un atropello a los derechos de los ciudadanos el hecho de vivir sobre una poltrona y a expensas del esfuerzo de una sociedad a la que no se aporta ningún beneficio. Lesiona también dichos derechos el que, conociendo estos atropellos, no los denuncia, no hace lo que pueda estar al alcance de sus fuerzas para evitarlos y los tolera revistiéndose de pasividad, cuando no de aquiescencia. La historia está plagada de etapas que han ensombrecido los derechos humanos. Está plagada de personajes que han mostrado un desprecio absoluto por las clases sociales más bajas. Tiranos que han pisoteado sus derechos dentro de la mayor impunidad. Monarcas, aristócratas, dictadores, potencias económicas, en fin, etc. Y si estos han ido accediendo poco a poco y tímidamente a reconocer tales derechos, casi siempre ha sido debido al clamor de los pueblos orientados y respaldados por intelectuales y grandes pensadores, muchas de las veces filósofos, escritores y poetas. Podríamos admitir que, gracias a algunas instituciones y a la concienciación de buena parte de la ciudadanía, hemos avanzado bastante en el camino, aunque lo cierto es que estamos todavía muy lejos del ideal perseguido. Porque, como sabemos, en nuestros tiempos tenemos en la sociedad una serie de sombras o de lagunas de todos conocidas que no somos capaces de erradicar y que no permiten que el respeto absoluto de los derechos humanos sea una realidad. Contemplamos en áreas del tercer mundo el caso de las hambrunas y falta de atención médica, mientras países avanzados tienen presupuestos astronómicos para armamento, que ya sabemos para qué sirven, para atentar con el primero de los derechos, que es el derecho a la vida. La necesidad de mucha gente de emigrar para poder trabajar y subsistir, situación que se está dando incluso en nuestra España, mientras altos dignatarios están cobrando sueldos muy elevados por desempeñar varios cargos. Bolsas de gente sin los medios para vivir dignamente, incluso sin un techo, mientras algunos amasan grandes fortunas a costa del empobrecimiento de otros. Y por si faltaba algo, la actitud de ciertos individuos a los que erróneamente llamamos hombres, que sin empacho propinan una paliza o algo peor a una mujer. También tenemos en enseñanza y educación unos métodos que, según la opinión de alguna gente autorizada, sufren un progresivo deterioro. Una atención sanitaria con graves carencias y unas pensiones y servicios para los mayores que dejan bastante que desear. También eso es atentado, o al menos menosprecio, por los derechos humanos. La desigualdad de la mujer con respecto del hombre, que en el momento actual constituye todavía un obstáculo a superarlo. Bueno, quizá me deje alguna razón más en este campo. En otros aspectos,
tenemos otras cuestiones no menos graves, lo que podríamos calificar como terrorismo internacional, el tráfico de armas y el narcotráfico, que tanto perjudican a la salud y a la seguridad y que cuestan muchas vidas humanas sin que los estados se muestren capaces de aunar esfuerzos para erradicar tales lacras. Es decir, un fracaso más de los estados. Los derechos de los niños, que ayer precisamente puntualizaba tan bien en su conferencia Isabel Oliver en la facultad, esos derechos de los niños, cuyo atropello quizás sea uno de los más flagrantes. Miles de niños mueren cada día de inanición o por falta de atención médica, sin hablar de los que son obligados o educados para ser guerreros desde su tierna infancia o de los que son víctimas de un comercio sexual. Pues esto es lo que tenemos. Este es el resultado, después de tanto camino recorrido, del esfuerzo, digo esfuerzo entre comillas, de ciudadanos y dirigentes en pro de los derechos humanos. Parece pues que estamos fracasando en un tema de capital importancia para la civilización, para el desarrollo y bienestar de la sociedad. Esta es la cara amarga, no sé si decirles una caricatura, de esa moneda que es la de los derechos humanos. Pero es que esa moneda, además de cara, también tiene una cruz, y es la de los deberes. ¿O es que solo existen derechos? ¿Por qué todos clamamos por los derechos y nadie nombra los deberes? ¿Es que no existen? ¿O es que a nadie interesan? No pueden existir derechos si al mismo tiempo no existen los deberes. Nadie tiene derecho a exigir si no ha cumplido con su obligación. Los derechos propios, como las libertades, acaban donde comienzan los del prójimo, y todos reclamamos los nuestros sin tener demasiado en cuenta los de los demás, sin considerar que para reclamar un derecho es condición exigible el cumplimiento al mismo tiempo de un deber. Quizá vaya siendo el momento de comenzar a hablar de deberes humanos, además de los derechos. Porque si todos nos centramos únicamente en hablar de derechos y no de deberes, los derechos acaban convertidos en una ilusión. Respetar de modo absoluto los deberes significa convertir en realidad el respeto a los derechos. Decíamos al principio que los humanos venimos al mundo con nuestros derechos, pero ligados a ello están también nuestros deberes. ¿No tenemos deberes para con nuestro prójimo? ¿No los tenemos para con nuestro planeta y para con las venideras generaciones? ¿No estamos obligados a contribuir con nuestro esfuerzo y con nuestro conocimiento a lograr una buena convivencia? Permítanme que de nuevo aluda al mundo antiguo. Miren ustedes, cuando en el siglo IV a.C. Alejandro Magno llevó a cabo su gran aventura de conquista y de construcción de un imperio universal, los griegos dejaron de sentirse ciudadanos, dejaron de sentirse parte integrante e inseparable de su sociedad, de su polis. Pero hasta que eso ocurrió, cada uno de los griegos, y más concretamente de los atenienses, estaban absolutamente identificados con su ciudad. Tenían muy asumido que el bien de su sociedad era su propio bien, que esforzándose por el bienestar de su ciudad, de su sociedad, conseguirían su propia felicidad y la de su familia, y a ese objetivo se entregaban en cuerpo y alma, y efectivamente lograban esa ansiada felicidad. Algo muy diferente a lo que ahora sucede y que parece una utopía el que vuelva a darse una situación así. Bueno, ni qué decir tienen que han pasado muchos siglos y la sociedad es muy otra, y con la sociedad ha cambiado el ciudadano individualizándose, como ocurriría cuando aquella antigua civilización griega se helenizó.
Se puede argumentar, y desde luego no sin razón, que en nuestros tiempos la sociedad ha crecido y se ha diversificado tanto que no es posible ser muy solidarios. Quizá nuestro tren y nuestro nivel de vida en el que pretendemos movernos nos exige dedicar todo nuestro esfuerzo a procurar nuestro propio bienestar y el de nuestra familia, el de nuestra unidad familiar. Nos sentimos empujados por una sociedad de consumo de la que no somos capaces de zafarnos. También nos sentimos oprimidos o agobiados por unas cargas a las que nos somete el Estado, que, sean justas o no, hace que muchas veces nos sintamos atropellados en nuestros derechos o al menos agobiados. También, si a usted le parece, Presidenta, voy a ir terminando, se lo hago muy largo. También, y en opinión de buena parte de la población autóctona, hoy asistimos a una mezcla de civilizaciones que, aunque debamos ser solidarios con todas ellas, en eso estamos todos de acuerdo, hoy por hoy quizá no sean miscibles y por lo tanto nos acarrean cargas y problemas de los que posiblemente se podría prescindir, aunque los foráneos lógicamente se sientan agraviados comparativamente o menoscabados en sus derechos. Estas últimas cuestiones son los gobiernos los obligados a resolverlos. Si hablamos de derechos y obligaciones, el deber principal de los dirigentes del Estado es precisamente el de velar por el cumplimiento estricto de tales derechos. Si no lo consigue, es un gobierno fracasado. Pero también la ciudadanía es quien debe reclamarlo con la suficiente fuerza, con la suficiente energía y, claro está, con los medios a su alcance. Y como colofón hay una cuestión que, además de grave, va creciendo cada día. Y es el acaparamiento cada vez mayor y más agresivo por parte de unos ciertos grupos de la riqueza de nuestro planeta, con el consiguiente empobrecimiento de las capas sociales más desfavorecidas. No quisiera que nadie me tachara de lo que no soy, pero parece claro que el capitalismo creciente y avasallador, que desde hace mucho tiempo viene haciéndose cada vez más imperante, ha contribuido en gran medida a que seamos menos solidarios, a que seamos menos respetuosos con los derechos de los demás. Porque ese capitalismo nos ha remodelado de tal manera que ha convertido al hombre, al ciudadano, en un sujeto consumista, muchas veces compulsivo. Se ha convertido al hombre en casi una mercadería, en un individuo sin un rumbo muy definido, cuyo único horizonte es el de poder sobrevivir. De manera que el individuo, que ya no ciudadano, se ve inmerso en una permanente lucha de la que ya no es posible salir, y en consecuencia tampoco le es posible ni ser solidario ni ser respetuoso con los derechos de los demás, al menos no en la medida de que debiera ser. Perdón. Quizá les parezca a ustedes que estoy pintando una situación exageradamente caótica, o que quizá trate de justificar a algunos sectores de la sociedad en su presunta o hipotética falta de respeto por los derechos de los demás. No es así, o al menos no es mi intención. Solo trato, acertada o equivocadamente, de analizar la situación actual y el porqué de ella. En estos tiempos, cuando tanto se habla de que estamos en un Estado de Derecho y de que vivimos en democracia, nos está fallando lo fundamental para que eso sea cierto. No se dan tales circunstancias si los derechos humanos no son respetados a rajatabla, si no hay igualdad de oportunidades para todos y, sobre todo, si hay abuso de poder. ¿Y cómo se puede resolver todo este estado de cosas? Pues creo que está en la mente de todos. Hay un principio básico, fundamental, que es la educación. La línea educacional, la preparación de los jóvenes, de la que todos somos corresponsables. En particular, los gobiernos y los padres, y en alguna medida, en buena medida diría yo, también los medios de comunicación. No nos muestran a diario cadenas de televisión violencia hasta en los dibujos animados. No priman los programas deportivos
a veces violentos, por encima de los culturales, formativos o educativos. Y la atención nuestra, la de la gente de a pie, no está atraída y subyugada con ciertos programas que hemos dado a llamar televisión basura, mientras nos insensibilizamos con lo que ocurre en el tercer mundo. La relación entre los derechos humanos y los medios de comunicación es, o al menos debe ser, absoluta. La preparación de la juventud para que mañana sean respetuosos con dichos derechos debe comenzar tempranamente en las aulas, corresponsabilizándose para que sean respetuosos con los maestros y con sus profesores, los padres, los medios de comunicación, igualmente en la medida claro está de que les corresponde. De tal manera que se inculque en los niños y en los jóvenes el sentimiento de responsabilidad, que se despierte en ellos la voluntad de hacer el bien, que se incentive en ellos el deseo de conocer los derechos humanos y de defenderlos. Como ya hemos dicho antes, no se puede defender lo que se desconoce. Tengamos en cuenta que si para ser un buen mecánico hay que practicar la mecánica y dedicarse a ella con entrega y con ilusión, para llegar a ser un virtuoso hay que practicar la virtud, más virtuosos seremos cuando más practiquemos la virtud. Del mismo modo, cuanto más practiquemos el respeto, más respetuosos llegaremos a ser con los derechos humanos y con cualquier otra cuestión. Mientras no sigamos estas líneas, mientras no seamos disciplinados y cumplamos de buen grado con nuestros deberes, mientras haya intereses, a veces inconfesables, dañando gravemente el tejido social, los derechos humanos quizá no sean papel mojado, pero difícilmente alcanzaremos el ideal al que aspiramos. Disculpen la extensión mía y muchas gracias por su amable atención. Ya les había dicho yo que Celestino era un gran comunicador. Tiene la palabra ahora doña Cristina García Pascual, profesora titular de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia. Y el título de su ponencia es Derecho y Literatura. Yo también quiero empezar agradeciendo al Ateneo Blas Ibáñez su invitación, agradeciendo especialmente a Isabel. Ya me invitaron el año pasado y estuve muy contenta de participar y también lo estoy este año. He escuchado con atención las palabras de mi compañero en la mesa de Celestino, que decía que no tenía preparación jurídica. Yo no querría pensar lo que podría hacer con preparación jurídica, porque la conferencia, la conferencia de sus palabras, realmente las he seguido con atención y tenían una enorme carga de profundidad. Yo lo que quería traer hoy yo, como se ha dicho en la presentación, soy profesora de Filosofía del Derecho, es decir, soy una jurista un poco sui generis porque estoy con un pie en la filosofía y con un pie en el derecho. Y lo que quería traer aquí, pensando siempre que este es un ámbito de gente interesada en la cultura y de escritores, pues es cómo yo utilizo la literatura como un método también para entender muchos problemas jurídicos, para entender el fenómeno jurídico. Cómo la utilizo con los estudiantes, cómo creo que la literatura constituye un valor esencial para la formación de todos en general, de jóvenes y de mayores, y especialmente en mi materia me sirve como una plataforma para explicar cosas que serían difíciles de explicar sin el auxilio de la literatura. Podría decir, y voy a la relación de la literatura también con los derechos humanos, que cuando muchas veces queremos impulsar el hábito de la lectura,
pues en eso coinciden los intereses de las casas editoriales, pero también los intereses de cualquier persona que esté un poco interesada en la educación. Y desde luego los míos, como profesora, pues van en ese sentido. Yo animo a mis estudiantes a leer, y animo a leer porque el discurso jurídico, la argumentación jurídica está muy cerca, a veces está muy cerca del discurso literario. Podríamos decir que el derecho también tiene una narratividad. El derecho a veces se puede leer también como una historia. A veces yo puedo, por ejemplo, leer una sentencia judicial como una historia que me están contando de una determinada situación. La naturaleza narrativa del derecho, la necesidad de que los juristas sean buenos escritores y también buenos lectores, se opone a una enseñanza del derecho tradicional en la que durante mucho tiempo se pensó que el buen jurista era aquel que acumulaba muchos conocimientos, es decir, acumulaba muchos conocimientos del derecho positivo. Tenía, lo que se dice, mucha información. Hay un libro muy bonito que a lo mejor alguno ha leído, muy breve, que se llama Una lectora inusual, creo que es un libro de Bennett, y en este libro uno de los personajes reflexiona y dice la diferencia que hay entre el estar bien informado y el ser un buen lector. Dice el personaje de Bennett que estar bien informado es una tarea concreta, una tarea que tiene un principio y un final, y en cambio la lectura es una tarea que es desordenada, que es como abrir una puerta, una lectura me lleva a otra, y si con la información cierro un problema, con la lectura abro una puerta y lo que hago es abrir una ventana a nuevas cuestiones, a nuevos problemas, a nuevos interrogantes. En ese sentido, yo animo a mis estudiantes, animo también al público que está aquí, a abrir esa ventana, que es la puerta de un libro, y a leer de manera desordenada, como se lee, y siempre a recoger, a entrar en este espacio de narratividad que me propone la lectura. Pero sobre todo, la literatura es muy buena para los juristas porque sabrán que a los jueces, a los abogados, muchas veces, y con razón, se les imputa que están separados, alejados de la realidad. Uno lee a veces sentencias y dice, ¿de dónde ha salido este juez? ¿De qué mundo ha salido? ¿Qué dice estas cosas? O oye a determinadas opiniones de juristas y dice, ¿en qué mundo vive? La literatura ayuda a poner los pies en el suelo, ayuda a eso que se ha llamado la imaginación empática, la posibilidad de ponerme en el lugar del otro. En el ámbito del derecho nos podemos imaginar perfectamente, los que estamos aquí, que muchas veces la relación está tan fuerte que se da entre el juez y el imputado, la persona que tiene delante, pues es una relación que si la pensamos, obviamente es muy desigual. Muchas veces el mundo donde se mueve el juez o el abogado es un mundo que no tiene nada que ver con el que se mueve el imputado. El imputado, a lo mejor, el delincuente, el sujeto que está delante del juez, vive en barrios donde el juez nunca ha puesto un pie. Tiene relaciones de las que el juez no sabe nada, pero que están muy alejadas de la vida que ha llegado, digamos que proceden de estratos sociales muy diferentes. Ahí hay un problema que puede hacer que a veces vemos que venimos de mundos diferentes. Y es muy difícil de obviar, no le vamos a hacer un curso al juez de, qué sé yo, que se vaya a determinados barrios de la ciudad, pero la literatura sí que permite vivir otras vidas, sí que permite ponerse en el lugar del otro, sí que permite un poco acortar esta franja que hay entre
la vida que cada uno de nosotros llevamos, a la hora de tener que valorar la vida de los otros, tener que ponernos en la posición de los otros. Esto, como digo, es la imaginación empática y es algo que necesitan también los juristas. No solo necesitan el conocimiento de las normas, sino también tener este contexto de sentimientos, tener la medida de los sufrimientos de las personas, ser capaces de valorar las situaciones de los demás, porque de alguna manera esa también es la medida de la responsabilidad de los jueces. Los jueces tienen una responsabilidad muy grande, limitan derechos, y en este sentido tendrían que tener esa capacidad de empatía, de ponerse en el lugar de los otros. Yo, en este sentido, como trabajo sobre derechos humanos y trabajo sobre cuestiones que tienen que ver con la esencia del derecho, con lo que serían las bases del derecho, este año he utilizado dos novelas con mis estudiantes y las he utilizado para hablar de un tema que es muy delicado y es muy difícil de explicar y de hacerles comprender simplemente a través de lo que sería el estudio de normativas concretas. Yo este año he trabajado un tema que los filósofos denominan el mal absoluto, que es la idea de, es decir, cuando hablan de mal absoluto, los filósofos se refieren a esos procesos masivos de violaciones de derechos humanos que se han producido en la historia y que se han producido de maneras trágicas y muy evidentes. Por ejemplo, si estamos pensando, podemos pensar tras una guerra, en una guerra, tras una guerra, cuando no hablamos de la violación de un derecho concreto, no hablamos de un homicidio, sino hablamos de miles de homicidios, hablamos de miles de torturas, cuando hablamos de genocidio, de asesinatos en masa. Para trabajar con estos casos extremos de violaciones de derechos humanos, como decía, yo he utilizado dos novelas que a lo mejor algunos de los que está aquí han leído, o que si no, pues yo les recomiendo, porque son como dos trozos de la historia del hombre, de la historia de la humanidad, que sirven para entender algo que es muy difícil de entender, y es esos procesos de locura colectiva en que se violan, como digo, los derechos masivamente. Concretamente, las novelas que he utilizado es una de un escritor alemán que se llama Hans Fallada, y es Solo en Berlín. Habla sobre unos hechos que son reales, un matrimonio en 1940 en la ciudad de Berlín que pierde a su hijo en la guerra y se conciencia contra Hitler y decide emprender a título individual una campaña contra Hitler. Como son dos personas humildes, trabajadoras, no tienen ninguna organización detrás, no tienen ninguna otra idea, no se les ocurre otra cosa que escribir pequeñas notas en papelitos en contra de Hitler, en contra del sistema, y abandonarlas por ejemplo, en una sala como esta, en una recepción, en la sala de recepción de un médico, y dejando notas en contra de Hitler. Durante un año, más de un año, tienen a la policía de Berlín detrás de ello. Como digo, esto es un caso real, luego está novelado, pero es un caso real y están las fotografías. Y el libro muestra muchas cosas, hay un proceso, muestra muchas cosas, entre otras muestra esto, al individuo luchando contra una injusticia de una magnitud que todavía hoy nos cuesta pensar, es decir, un sujeto individual, humilde, que dice: yo voy a hacer esta pequeña contribución, esta lucha, esta implicación por la justicia. El otro libro que utilizo, que también me gusta mucho, es Todo fluye de Vasily Grossman. No sé si habrán oído hablar, si no han oído hablar de él, sí que habrán oído a lo mejor hablar de Vida y Destino, que es un libraco muy gordo, que tuvo mucho éxito, también de Vasily Grossman. A mí me gusta más, o le encuentro más autenticidad de alguna manera, este que es más pequeño, que se llama Todo fluye,
y es la historia de un hombre que vuelve de Siberia después de la muerte de Stalin. Y vuelve de Siberia, ha estado encerrado en Siberia, sin razón, ninguna razón, y también aquí veo un hombre, un individuo que resiste ante el régimen totalitario, y tengo, con el ejemplo de este personaje, pues me sirve para explicar a mis alumnos esta idea que decía antes del mal absoluto, algo que sigue latente en nuestra historia, que no está tan lejos, estamos hablando del siglo XX, de mediados del siglo XX, todavía hunde sus raíces en nuestro presente, todavía es algo de lo que no nos hemos podido del todo despegar. Estamos hablando de la guerra, de los grandes genocidios, de la historia sangrienta del siglo XX. Cuando les hablo del mal absoluto, les cuento esto, les cuento que es el mal, es el término que han utilizado los filósofos para designar algo que supera las categorías de la razón, es decir, algo que con el pensamiento, nuestro pensamiento habitual de aproximarnos al bien y al mal, no lo podemos aprender. Algo que supera también lo que son las propias categorías jurídicas. Yo sé, como jurista, la pena que se debe imponer a una persona que ha matado a una persona o que ha matado a 10, pero ya empiezo a tener mis dudas cuando me dicen que es el responsable de millones de muertes, o cuando me dicen que es el responsable de las muertes de miles de niños. ¿Cuál es la pena que se puede poner aquí? Las categorías jurídicas parece que ya no me sirven, las categorías jurídicas con las que me manejo, lo que puedo encontrar en mi código penal. Pero es que las categorías morales también dejan de tener aplicación. Por ejemplo, la misma palabra mal parece que es pequeña para definir esto. ¿Esto qué es? Es decir, son acciones que en nuestra capacidad, nuestro intelecto, le cuesta visualizarlas, les cuesta entenderlas. Y en esto se esfuerzan los juristas, y en esto se esfuerzan los juristas, se esfuerzan los filósofos, y en esto dicen muchos juristas y filósofos que nos enfrentamos a hechos que tienen un elemento de novedad. Hay algo en la historia sangrienta del siglo XX, en las violaciones de derechos humanos del siglo XX, que es un plus, que es algo más a lo que ocurrió en otros momentos de la historia. Por ejemplo, hay un filósofo alemán, un filósofo de origen judío, vivió en Francia, en realidad las obras las puedo encontrar en francés. Emmanuel Levinas dice que la característica de, si tuviéramos que hablar del mal del siglo XX, dice, es un mal que no lo podemos reducir, no lo podemos de alguna manera sintetizar, no podemos explicarlo claramente en palabras. Lo que lo caracteriza, si lo tuviese que decir de alguna manera, dice Levinas, sería con la característica de la desmesura. La desmesura, lo que no tiene medida, lo que, de nuevo, no se puede someter a las categorías propias jurídicas tradicionales. O, por ejemplo, otro filósofo, alemán, Jonas, que dice que cuando nos enfrentamos a estas violaciones masivas de derechos, la novedad respecto a otras guerras que podían haber habido en otro momento de la historia, la novedad del siglo XX está en la tecnología. En el siglo XX, por primera vez, va a decir Jonas, es posible que los hombres realicen acciones que no saben la consecuencia de la acción donde les va a llevar. No saben la consecuencia. Usan las tecnologías de manera que no ven y no visualizan las consecuencias del uso que hacen de las mismas. Por ejemplo, un hombre puede, con un avión, tirar una bomba y matar a millones de personas. No es lo mismo que
matarlas y ver los muertos. Es que no los ve, es que están a miles de kilómetros de él. Es decir, la acción y la consecuencia de la acción están tan distanciadas y la tecnología permite que la consecuencia de mi acción sea tan grande que dice que por primera vez en la historia pues estamos ante la posibilidad, esto lo escribía pues, en años 60, años 70, dice Jonas, ante la posibilidad de que el mundo deje de existir, porque utilicemos las tecnologías de manera que el mundo deje de existir. Dice Jonas que la novedad de ese mal del siglo XX está ahí, en el uso de la tecnología. También lo podríamos decir en relación a problemas actuales, es decir, cómo no vemos las consecuencias de nuestros actos, por ejemplo, también en relación a la naturaleza, en relación a cómo estamos tratando el planeta. Un tercer pensador que me gusta también mucho es Hannah Arendt, que es esta filósofa de origen también alemán, que vivió la mayor parte de su vida en Estados Unidos y que tiene páginas muy valiosas a la hora de intentar aproximarse al fenómeno de la violencia, de las masivas violaciones de derechos y darnos claves para entenderlo. Es conocida la historia de Hannah Arendt, que es una joven filósofa, una joven doctoranda y que el New Yorker, un periódico norteamericano, la envía, que a lo mejor alguno de ustedes recuerda esta historia, la envía a Israel porque en los años 60 el gobierno de Israel había secuestrado de Argentina a Adolf Eichmann, que era comandante del ejército nacionalsocialista, que era responsable de la muerte de millones de personas, porque era uno de los responsables de la llamada solución final. El gobierno de Israel juzga a este señor, lo secuestra, porque está escondido en Argentina, lo secuestra, lo lleva a Israel y intenta dar un juicio a una persona que, como digo, pues las categorías jurídicas, vamos a ver, era muy difícil que se le pudieran aplicar. Hannah Arendt va como reportera a seguir este juicio y los comentarios que hace del juicio, publicados en un libro Eichmann en Jerusalén, en un libro son muy interesantes y sirven muy bien para intentar decir qué ha pasado en Europa, cómo fue posible esto, cómo fue posible esta lectura colectiva. Cuando Hannah Arendt mira a Eichmann, cuando oye lo que dice, cuando escucha sus declaraciones, una persona que, como digo, fue responsable de la muerte de millones de personas, para sorpresa de Hannah Arendt, no encuentra a un monstruo de maldad. No ve un monstruo de maldad, no ve un sádico, no ve un psicópata. Ve un hombre gris, un funcionario de gobierno bastante sin ninguna cualidad que llame la atención. Alguien que dice Hannah Arendt que su principal, que había cumplido órdenes con escrupulosidad, que había seguido las órdenes que se les habían dado, digamos, de una manera también muy meticulosa, y que no parecía ni siquiera atormentado por graves remordimientos de conciencia. Hannah Arendt va a hablar, cuando hable de Eichmann, va a hablar de un concepto que va a ser muy importante a lo largo del siglo en la filosofía, que se llama el mal banal. Y entonces va a explicar las grandes violaciones de derechos humanos, las va a explicar también con este concepto del mal banal. ¿Qué quiere decir el mal banal? Que para que crímenes de estas dimensiones sean posibles, para que sea posible estos grandes violaciones de derechos humanos, se necesita pues
la intervención de muchas personas, pues tal vez exaltadas, tal vez psicópatas, pero también de pequeños, grises, funcionarios, personas que son incapaces de cualquier compromiso, que abandonan algo que dice Hannah Arendt que es fundamental, que es la capacidad de pensar, la capacidad de reflexionar por sí mismo. Eichmann abandona esto y en ese sentido abandonas una cualidad que es la que nos hace humanos, el poder pensar, el poder reflexionar, el preguntarnos sobre las cosas que hacemos, abandona algo y se convierte en una herramienta más del sistema. Suspende, digamos, el juicio moral. Él no entra a juzgar si está bien o está mal, hace las acciones. Con esto, que a la hora de contabilizar los muertos, cuando estoy ya en cifras que casi no puedo ni imaginar, pues tengo que contar de alguna manera con la colaboración de estos sujetos grises que se introducen en procesos de genocidio. Bien, esta idea de lo que es nuestra historia reciente, esta idea que es un ejemplo extremado, pero que me gusta a mí que los alumnos lo vean, porque de lo trágico y de lo extremo podemos extraer enseñanzas para valorar problemas más cercanos, más concretos. Es decir, vamos a hablar de derechos humanos, pues vamos a tomar el caso más extremo de violación de los derechos humanos y vamos a ver qué es lo que falló aquí y qué es lo que no puede fallar nunca, no puede, los sujetos, los hombres, no podemos dejar de ser hombres y abandonar nuestra capacidad de raciocinio, nuestra capacidad de juicio moral. Yo decía que para explicar esto, que tiene muchas connotaciones filosóficas, me apoyaba en esos dos libros que decía antes. Me apoyaba porque en ellos encuentro, en el libro, por ejemplo, de Hans Fallada, Solo en Berlín, encuentro muy bien contado el ambiente de 1940 en la ciudad de Berlín. Y algunas veces en las películas ahí se cae un poco en la tentación de presentarnos, por ejemplo, a los jerarcas nazis, pues en muchas películas salen muy elegantes, con su traje, es decir, escuchan a Wagner y son personas muy refinadas. Cuando Hans Fallada escribe sobre 1940, me muestra una sociedad miserable donde las haya, con la pobreza, el hambre, la miseria en los sujetos. Digamos que ahí, como ya había encontrado Hannah Arendt cuando mira a Eichmann, no hay ninguna grandeza, ninguna épica, ninguna grandeza en el bien, ninguna grandeza en el mal. El mal es una cosa, digamos, rastrera, es una cosa poco en un ambiente, digamos, de miseria, y de miseria no en el sentido económico, que muchas veces o seguramente no es nunca la peor miseria, sino en el sentido moral. Y en este ambiente, que no hay grandeza, no hay épica, no hay alemanes guapos y bien peinados, refinados, en este ambiente hay una figura humilde, que es este matrimonio, que con humildad enfrenta una tarea que parece imposible, que es la tarea de enfrentarse al nazismo, y también con humildad y con dignidad enfrenta las consecuencias de esa tarea, las consecuencias de esa decisión que han tomado. Y me enseña al hombre desnudo, porque también en los personajes de Fallada no hay especiales motivaciones, ni siquiera especiales convicciones ideológicas. Es el hombre que ha llegado por sí mismo a la convicción de que no puede seguir así, y el mundo entero se ha puesto del lado del nacionalsocialismo, pero su convicción íntima no le permite
no se puede permitir caer en lo que han caído miles de personas. Mantiene alto lo que Hannah Arendt decía, la capacidad de juicio, la capacidad de pensar por sí mismo. No piensa como los demás, piensa utilizando su propia cabeza. Y el segundo personaje, Iván Grigorich, que es el personaje de Todo Fluye, todavía más, porque en realidad no ha emprendido nunca ninguna lucha contra el poder, no ha emprendido nunca ninguna lucha contra el totalitarismo, no ha emprendido, simplemente ha sido una víctima de la arbitrariedad, porque esto es lo que caracteriza el totalitarismo, no ha sufrido, no ha sido enviado a Siberia porque ha hecho algo, no se sabe lo que ha hecho, no ha hecho nada. Sí, su sanción, digamos, es puramente arbitraria, que es lo que caracteriza el totalitarismo, nada. De la misma manera que los otros personajes también les ocurre por hacer algo que es nimio, como es escribir papelitos, que parece una cosa un poco de niño. Y Iván Grigorich pasa 30 años de su vida en Siberia, lo dejan en libertad, vuelve a su ciudad y no le queda nada, no le quedan ni sus relaciones, ni afectos, no le queda, todo ha sido pervertido y ha vuelto, no tiene dinero, no tiene nada. Y lo único que queda después de 30 años es el mismo hombre que se fue. Es decir, un hombre que no ha sido doblegado, que nadie le ha convencido, nadie le ha eliminado su propia capacidad para pensar por sí mismo, su propia capacidad para reconocer o diferenciar lo que está bien de lo que está mal. Y nada más. Bueno, pues ya vamos a empezar con la última ponencia. Es el turno ahora de doña Antonia Sajardo Moreno, profesora titular del Departamento de Economía Aplicada de la Facultad de Derecho. El título de su ponencia es Economía y Desarrollo Humano. Muchas gracias por haberme invitado y me siento como en casa, ya lo he dicho, con toda la gente que ya conozco. Y quiero agradecer a Isabel las palabras que me dirige. Y me han encantado vuestras intervenciones magistrales, Celestina y Cristina. Muy bien. A ver ahora cómo lo hago yo, encima aquí sin apoyo. Madre mía. Bueno, sin apoyo fundamentalmente porque hubiera sido muy interesante ver los mapas que yo había elaborado y tal para seguir la jornada. Yo voy a cambiar de tercio. Yo os voy a hablar de economía y desarrollo humano, ir más allá de lo establecido. Yo soy una economista un poco heterodoxa. Mis alumnos, que hay aquí algunos, gracias por estar aquí. Se ve que no tienen suficiente con lo que les digo en clase y se vienen aquí. Eso está bien, ¿no? Bueno, pues os voy a contar qué significa eso de desarrollo y cómo el sistema económico que tenemos ahora deglutea al ser humano y es incapaz de avanzar más allá, sobre todo con los derechos humanos, ¿no? La ponencia es larga. Lo que pasa es que ahora, como vamos a quitar cosas que no se pueden ver, pues será más cortita. Pero bueno, vamos a ello. Yo, la primera diapositiva era una diapositiva grande donde os ponía, voy a relatar un poquito, ¿no? La economía al servicio de las personas, puntos suspensivos. Y la segunda era una cita de Amartya Sen. ¿Sabéis quién es Amartya Sen? Es un economista heterodoxo que es el primero que empezó a hablar del tema de economía y desigualdad y pobreza, premio Nobel en el año 1998. Y este señor habla de lo siguiente, y claro, voy a leeros porque no tenéis lo que se ve, ¿no? El desarrollo humano como enfoque se ocupa de lo que yo considero la idea básica del desarrollo, concretamente el aumento de la riqueza de la vida humana, en lugar de la riqueza de la economía en la que los seres humanos viven, que es solo una parte de la vida misma. Bueno, sobre esa base de Amartya Sen,
Pues el objetivo de mi ponencia, ahora tengo aquí el índice y os iba a decir, desde una perspectiva económica, plantear formas alternativas de desarrollo humano que pasan por el desarrollo integral del individuo en equilibrio armónico con el contexto en el que vive. Y lo desarrollaba en una serie de etapas. En la primera la he titulado Desarrollo económico y derechos humanos. La segunda, Economía clásica, ¿qué hay bajo la eficiencia capitalista? Luego en un tercer apartado os voy a dar datos, que ahí había unos mapas, unas cosas que eran, bueno, pues para no aburrirse. Y luego en la cuarta etapa os hablaré de modelos alternativos a las teorías económicas convencionales o clásicas. Y acaba con un pequeño apartado de conclusiones. Pues vamos a ello. Desarrollo económico y derechos humanos. En la primera diapositiva os hablaba de lo que se concibe en economía como desarrollo económico. Es el proceso por el que una sociedad mejora las condiciones de vida de sus ciudadanos a través de un incremento de los bienes que pueden cubrir sus necesidades básicas y complementarias y de la creación de un entorno en el que se respeten los derechos humanos de todos ellos. Por supuesto, es una concepción heterodoxa de la economía. Y os hacía una cita de Mahmoud ul-Akkad, que es la persona que, en base a sus planteamientos, se desarrolló el índice de desarrollo humano. Bueno, es una cita larga, pero os leo determinadas partes. El objetivo principal del desarrollo es ampliar las opciones de las personas. En principio, estas opciones pueden ser infinitas y cambiar con el tiempo. A menudo las personas valoran los logros que no se reflejan, o al menos no de forma inmediata, en las cifras de crecimiento de ingresos. Por ejemplo, mayor acceso al conocimiento, mejores servicios de nutrición y salud, medios de vida más seguros, protección contra el crimen, etc. El objetivo del desarrollo es crear un ambiente propicio para que la gente disfrute de una vida larga, saludable y creativa. Esta es la cita con la que este señor, que ya no está con nosotros, en el año 98 se marchó, y la que abre la página principal de lo que se llama el índice de desarrollo humano. Yo después os ponía dos o tres diapositivas, donde cogí la declaración proclamada por la Asamblea General, la resolución 217 de 10 de diciembre, que hemos dicho todos, del año 48, la Declaración Universal de Derechos Humanos, y lo que hacía era extraer los artículos más relacionados con el tema económico. Por ejemplo, el artículo 22 decía: toda persona tiene derecho a la seguridad social, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. El 23. Toda persona tiene derecho a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo, sin discriminación alguna, a salario igual por trabajo igual, una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure una existencia conforme a la dignidad humana y a la protección social. El 24. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a la limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. El 25, derecho al nivel de vida adecuado. El 26, a la educación, que será la elemental, será obligatoria, y para los estudios superiores será igual para todos en función de sus méritos respectivos, etc. Bueno, hay más, pero he entresacado los más significativos desde una perspectiva económica. Y entonces ya paso a la segunda etapa de mi intervención, la economía clásica. ¿Qué hay bajo la eficiencia? ¿Qué se dice del sistema capitalista? Primero voy a hablar de lo que es la economía. La economía es una ciencia que estudia la conducta de los seres humanos en un contexto de escasez. Lo que trata es de administrar unos recursos que son escasos para satisfacer unas necesidades potencialmente ilimitadas. Así comienzo yo las clases de economía. La manera de interpretar esto y de llevarlo a la práctica es absolutamente diferente. Y ahora veremos. Entonces, ¿qué hay detrás de nuestro sistema capitalista? Sobre esa base común que tienen todas las orientaciones económicas, administrar recursos escasos en un contexto de necesidades ilimitadas. Pues lo que yo les digo a los alumnos, la economía capitalista es tremendamente eficiente, muy eficiente. Se puede producir todo aquello que uno piense. Eso sí, la cara oculta de esa eficiencia es la equidad. Vamos a ver cuáles son los principios en los que se fundamenta la economía capitalista. Propiedad privada.
Da derechos a los individuos a poseer y a disponer de la propiedad. Permite estimular por ello la inversión, la innovación, el intercambio y el crecimiento económico. Segundo punto, la libertad de empresa y de elección. Libertad de empresa supone entrar o salir del mercado, conseguir recursos económicos, disponer de ellos para producir un bien y venderlo en los mercados que uno elija. Libertad de elección de los bienes, de las propiedades y del dinero. Y se puede disponer como se quiera. Los trabajadores, asimismo, tienen libertad para hacer el trabajo para el que estén preparados. Los consumidores son libres para adquirir los bienes y servicios que necesiten, sin más limitación que su ingreso. Esto es un arma de doble filo, como podéis imaginar. El interés propio es el tercer punto. Es el estímulo, la motivación dominante, fundamental en el ámbito de la economía capitalista. Las entidades económicas intentan hacer lo que más les conviene. ¿Cuáles son? Por ejemplo, los empresarios buscan maximizar su beneficio, los trabajadores obtener un mayor ingreso, los consumidores comprar los productos al mejor precio posible, etc. Motivación. La competencia, cuarto punto. Rivalidad económica, gran número de compradores y de vendedores independientes y la libertad para entrar o salir de los mercados particulares. Esto nos habla de Adam Smith y su mecánica operativa del mercado, laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer. Quinto punto, la reducción del papel del Estado. La economía de mercado se afirma que tiene mecanismos de autorregulación y autoajuste, y requiere poca intervención pública, poca intervención del Estado, fundamentalmente en lo que respecta a la regulación a los derechos de propiedad, de los derechos de las personas y a determinadas prohibiciones. Sexto punto, sistema de precios. Es el mecanismo básico de coordinación en la economía capitalista de mercado. Mecanismo que pone en contacto a los compradores y a los vendedores de un bien o de un servicio de un factor productivo y determinan así de esta manera conjuntamente su precio y su cantidad. Séptimo, la utilización del dinero. El uso del dinero facilita el intercambio, permite la especialización productiva y que se multiplique y se crezca en la economía. ¿Qué resultados tenemos? La sociedad es la que decide qué y cuánto se debe producir en economía, cómo se organiza eficientemente la producción, cómo se distribuyen los frutos de esta producción. La especialización y la eficiencia. Esas son unas capacidades fundamentales que son resultado de esta mecánica operativa del mercado. Y el equilibrio, por último. El equilibrio merced a la mano invisible que decía Adam Smith, la libertad de elección de los consumidores, de las empresas y de los proveedores de recursos hace que las empresas produzcan los bienes y servicios que desean los consumidores y las familias y estos proporcionen los tipos de trabajo que necesitan las empresas. Pero, ¿cuál es la actividad? O sea, esta es la actividad que genera el mercado. ¿Cuál es la variable fundamental que nosotros percibimos como resultado de esta actividad económica? El PIB, el Producto Interior Bruto. Lo concebimos como el valor de todos los bienes y servicios finales producidos en una economía durante un periodo de tiempo. Y así, pues, como dicen los presupuestos generales del Estado, el año que viene vamos a decrecer en PIB un menos 0,5. Cuando el Fondo Monetario Internacional nos ha dicho que estaremos en un menos 1,5. Bueno, esa es la palabra, la variable dirimente, la macromagnitud dirimente, la que sirve para hacer comparativas internacionales. El valor de la corriente de los bienes y servicios producidos en esta economía capitalista de mercado. Y ahora os ponía una diapositiva con un gráfico donde ponía qué es lo que no capta el PIB, qué es lo que no incluye el PIB. Bueno, por ejemplo, el PIB no incluye el autoconsumo. Vosotros a lo mejor alguno tenéis un huertecito, ¿verdad que sí? Y plantáis patatas para entreteneros o tomates. Eso no está dentro del PIB y es una actividad económica. El PIB tampoco recoge el servicio doméstico. Anda que no se hacen tareas en casa, ¿verdad? Si no existieran, habría que inventar las personas que las hacen, ¿no? De manera desinteresada, nuestras madres. Eso no lo incluye el PIB. Hay estimaciones de que si eso se incluyera el PIB se duplicaría. Siempre que no sea servicio doméstico contratado. Estamos entendiendo esto, ¿verdad? Tampoco incluye el PIB los bienes y servicios de carácter ilegal. Por ejemplo, el tema de las drogas. Y no veáis la cantidad de dinero que eso mueve. Bueno, sí que lo sabéis, ¿verdad? Porque siempre estamos informados de estas cosas. Los bienes y servicios producidos fuera de la legalidad tampoco los recoge el PIB. Por ejemplo, la economía sumergida. Yo les digo a mis alumnos, ¿por qué ahora no nos revolucionamos todos? Hacemos una revolución bolchevique y tan mal estamos.
Y la pregunta es, o la respuesta es, hay mucha economía sumergida que sirve de colchón y esto no está recogido en el PIB. El PIB tampoco refleja los avances de los efectos tecnológicos. Solamente los refleja cuando tras un tiempo eso se vierte en bienes y servicios producidos mejores, cualitativamente. Pero ¿qué es lo que el PIB tampoco resta? Porque hemos visto las cosas que mete, que no mete, que debería meter, pero ¿qué es lo que no resta? Por ejemplo, la contaminación ambiental. Los chinos producen mucho, pero están esquilmando su medio ambiente. Caminas por las calles de Pekín y casi todos, o la gente que se lo puede permitir, lleva las mascarillas. Eso es una cuestión que habría que detraer del PIB, del Producto Interior Bruto. Esta es la magnitud que se utiliza internacionalmente para ver si una economía ha crecido. Entonces ahora yo después os ponía una serie de gráficos como, por ejemplo, el Producto Interior Bruto de China desde los años 80 del siglo pasado, cómo iba creciendo. Es un gráfico que pues lo refleja. Y la evolución del PIB en España, desde el año 2000 hasta el año 2009, os imagináis cómo va, ¿verdad? Pero, ¿esto significa desarrollarse? Vamos a dar unos datos. Entonces aquí, pues, había gráficos con datos. Voy a deciros. Tenemos una población mundial de alrededor de 7.000 millones de personas. La población mundial con hambre es alrededor de 1.000 millones. 4.000 personas, perdonad, ojalá fueran 4.000, 40.000 personas mueren al día de hambre en el mundo. Son datos de la FAO. El gasto en armamento mundial anual es de 1,5 billones de dólares. El gasto de las 54 misiones de paz del año 2011 fue de 9.100 millones de dólares, según el SIPRE, es una agencia que estudia para la paz, estudios de la paz. Más datos, variopintos. Estaba yo ahí investigando y me encuentro con esto. 4 cultivos consumen 1.000 hectómetros cúbicos para producir excedentes, es decir, son cultivos excedentarios, lo cual supone el abastecimiento hídrico anual de 16 millones de personas. Estos son datos de ADENA. En total, 89 millones de toneladas de alimentos, lo que supone 179 kilos por cada habitante, se tiran cada año en Europa. Mientras tanto, 79 millones de personas dentro de la Unión Europea viven bajo el umbral de la pobreza. En África, 80 millones de niños sufren explotación infantil. Y luego os ponía un gráfico de quesito. ¿Sabéis cómo es un gráfico de quesito, verdad? Donde os decía dónde se distribuye el tema del hambre en el mundo y cómo desde los años 90 hasta ahora sí que ha disminuido, pero seguimos teniendo 1.000 millones de personas. Más datos. La tasa de desempleo promedio en España, según la última consulta que hice hace un par de días, 25,8%. De cada 4 personas, una y un poquito más está en desempleo. Si buscamos la tasa de desempleo en los jóvenes, alcanza el 54,2%. Las medias respectivas en la Unión Europea son de un 10,8% y un 17% los países que más tienen de desempleo juvenil. La tasa de abandono escolar en España es la mayor de Europa, el 30%. Estos son datos de la Comisión Europea. En España existen casi 2 millones de jóvenes españoles entre 15 y 29 años que ni estudian ni trabajan. ¿Sabéis cómo se llaman, verdad? Los ninis. Estos son datos de un estudio muy reciente que se llama Panorama de la Educación 2012. A finales de 2011, el número de personas desplazadas forzosamente en todo el mundo era de 42,5 millones de personas, según datos de ACNUR. Pero datos más. La depresión del trastorno bipolar será para el año 2020 la segunda enfermedad con mayor incidencia mundial después del tema cardíaco. Son datos de la OMS. ¿Sabéis lo que es el hikikomori? ¿Habéis oído hablar del hikikomori? El hikikomori es una enfermedad que partió de Japón, que se llama aislamiento social. Son esos jóvenes que se encierran en sus habitaciones por años y que se dedican a estar rodeados de aparatos informáticos y vivir solo y para eso. Sus padres, evidentemente, les pasan la comida para que no se mueran por debajo de la puerta y les contratan a un psicólogo para que salgan de esa situación. Eso se llama el hikikomori. Se está extrapolando con bastante incidencia en los países
con mayor desarrollo informático, es decir, las economías más avanzadas. En la pasada década, un total de 13 millones de hectáreas en bosques anuales se han deforestado. 16.900 especies están en peligro de extinción, mientras que ya hay extinguidas 1.159, según la lista roja de especies amenazadas de la UNIC. Y entonces, estos son los datos de nuestra economía, de nuestra sociedad, porque economía y sociedad van vinculadas, economía, sociedad, política. La economía se puede interpretar según la política, se puede ampliar y llevar a la práctica según la política. Y el PIB, el único indicador de actividad económica. El PIB es de crecimiento, pero el PIB realmente está hablándonos de los datos, de esos datos que hay ahí. Solamente se nos dice, tanto hemos crecido, tanto las... Hay índices alternativos al PIB, que a lo mejor son más adecuados para aprender la realidad socioeconómica. A mí no me gusta hablar de economía, soy más socioeconomista, ¿no? El primero es el índice de felicidad mundial. Este índice está elaborado por el NEF. El NEF es un instituto de investigación interdisciplinar que está ubicado en Londres. Y este índice de felicidad mundial, el Happy Index, mide el bienestar de los habitantes de una nación que una nación dice tener, la esperanza de vida y la huella ecológica. Interesante este índice conjunto que trata 3 aspectos. El bienestar se mide como la esperanza de vida en función de salud y bienestar medible. Y la huella ecológica, una cuestión muy interesante y desde una perspectiva económica más. La huella ecológica mide la cantidad de tierra requerida para sostener a la población de un país. Se refieren a los recursos planetarios para mantener la vida humana. Esta es una medida que se usa en términos internacionales por Naciones Unidas cuando estamos hablando de recursos naturales. Considerando estas 3 variables, esperanza de vida y huella ecológica contra niveles de salud y bienestar, el Happiness Index, es decir, el índice de felicidad mundial, es una medida de eficiencia que mide hasta qué punto una nación permite vidas prolongadas y felices por cada unidad de recursos ambientales, lo que podríamos llamar como una medida de bienestar sostenible. Entonces yo después aquí elaboré una tabla donde tenía en una columna las 11 economías más desarrolladas en términos de PIB, ratio de PIB y de PIB per cápita. Y luego al lado ponía la clasificación que hace el NEF en función del índice de felicidad mundial. Os doy datos. La primera economía mundial ya sabéis que es Estados Unidos. En términos de PIB, de producción, de Producto Interior Bruto, si consideramos el Happiness Index, el índice de felicidad mundial, está en el número 150. La segunda, China, número 31. Japón es la tercera en PIB y el número 95 en índice de felicidad. Y así sucesivamente. Por ejemplo, Canadá, que es la economía número 11, está en el índice de felicidad 111. O Francia, la número 7, 129. Italia, número 8, 66. Después me he ido al final. Después os había elaborado un mapa mundial por colores. Entonces ahí situaba cuáles eran en función de su color, las economías con mayor índice de felicidad mundial comparativamente en relación al PIB. Entonces, lo que se deducía de ese mapa había 3 colores. Una felicidad alta, estábamos en verde, una felicidad media entre amarillo y naranja y una felicidad baja entre marrón y rojo. Los primeros puestos en el Happiness Index, el índice de felicidad mundial, eran Costa Rica, Vietnam, Colombia, Cuba y Honduras. Cuidado cómo lo estamos valorando el Happiness Index. Esperanza de vida, salud, bienestar y huella ecológica. Es decir, las personas de Colombia son más eficientes a la hora de satisfacer las necesidades humanas según el índice de felicidad mundial que Estados Unidos o Costa Rica, que es el primer lugar. Luego os traía el índice de felicidad nacional bruta. Esto procede de los años 70 de un país, Bután. ¿Conocéis a Bután? Está situada arriba de... Vale, perfecto. Pues este índice lo elaboran a partir de los años 70. Es un índice de desarrollo sostenible
¿Cómo se elabora? 4 pilares, porque me parece que me estoy enrollando mucho y voy a ir más a prisa. Este índice de felicidad mundial se elabora a través de encuestas que se emiten a la población. La verdad es que es una población reducida. Recoge variables en 4 bloques: buen gobierno, desarrollo socioeconómico, preservación cultural y conservación del medio ambiente. Estos 4 bloques se desarrollan a través de 9 dominios: bienestar psicológico, salud, educación, empleo del tiempo, diversidad cultural, buen gobierno, vitalidad de la comunidad, diversidad ecológica, capacidad de recuperación y nivel de vida. Y a su vez se hace una encuesta con 33 indicadores y a partir de ahí se elabora el índice de felicidad nacional bruta. En el año 2010 la muestra fueron de unos 7.142 encuestados. ¿Qué más? Bueno, el índice, estoy seguro que lo conocéis, el índice de desarrollo humano, elaborado por Naciones Unidas, por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Es calculado desde el año 1990 y el señor que al principio os dije la cita, Muhammad ul-Afq. A partir del 90, este señor pakistaní, ayudado de Amartya Sen, pues sentaron las bases para la elaboración del índice de desarrollo humano. ¿Qué parámetros utiliza el índice de desarrollo humano? La salud, medida según la esperanza de vida al nacer; la educación, medida por la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta combinada de matriculación en educación primaria, secundaria y superior, así como la educación obligatoria; y por último la riqueza a través del PIB per cápita, del Producto Interior Bruto per cápita. Luego os ponía otro mapa donde en función de colores pues veíamos cuáles eran las naciones que tenían un mayor índice de desarrollo humano. Aquí pues estaba, fijaros, toda la parte de Europa, Australia, América del Norte y la parte de América del Sur donde estábamos Argentina y Chile. Naciones Unidas, el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas elabora desde el año 2010 el índice de pobreza multidimensional. Este índice incluye parámetros de ingresos junto con otros que afectan a las privaciones de vida de las personas, elaboradas en tres bloques: salud, educación y nivel de vida, ¿vale? A través de 10 indicadores, por ejemplo, nutrición, mortalidad infantil, veo un poco matriculación escolar. Bueno, pues este es otro índice alternativo. Dicho esto, el hilo argumental, estoy en el 4.º bloque. Mi hilo argumental ha sido: estos son nuestros datos de nuestra economía funciona de una manera, medidas alternativas para medirlo, y ahora están modelos alternativos de intervención económica. Y os planteo 3. El primero se llama el desarrollo a escala humana. Está elaborado por Manfred Max Nix, Premio Nobel de Economía Alternativa en el año 83. El segundo está desarrollado por Christian Kleber, se llama Economía del Bien Común, y el tercero la economía social. Vamos por partes. Primero os digo un poquito de cada uno y luego vamos desarrollando. El desarrollo a escala humana tiene 5 estrategias de actuación: desarrollo a pequeña escala, estrategia a nivel local, implicación activa en el proceso de desarrollo por parte de los seres humanos, autogestión y comunicación y participación en el trabajo colaborativo. Ahora desarrollamos. La economía del bien común, de Christian Kleber, que es un alemán, nos habla de nueva valoración y catalogación de lo que sería el beneficio empresarial, nuevas relaciones financieras y comerciales, bienes democráticos y participación democrática. Y por último, el tercer sistema económico alternativo sería la economía social, que lo que hace es cambiar la mecánica operativa. Por ejemplo, desaparece la dicotomía entre hombre económico y hombre social, sino que todo es uno. La maximización del beneficio se deja de lado para maximizar el bienestar común social. El comportamiento egoísta del sistema capitalista se convierte en reciprocidad, altruismo y solidaridad. El comportamiento racional del maximizador a ultranza del sistema capitalista pasa a convertirse en un elemento de carácter solidario y altruista. Y voy a hablaros un poquito más de cada uno de ellos. ¿Cuánto tiempo me queda, Isabel? Tengo que ir terminando. Bueno, pues voy a hablaros, si os parece, un poquito de uno de ellos. Por ejemplo, del desarrollo a escala humana de Manfred Max Nix.
Pero que sepáis que tenemos también la economía del bien común y la economía social como modelos alternativos al sistema dominante. Voy a hablaros en primer lugar y último, porque no hay tiempo, del desarrollo a escala humana de Manfred Magnis. Manfred Magnis es un economista ya octogenario, es chileno y, como os digo, en el año 83 le dieron el Premio Nobel Alternativo de Economía. Él lo que hizo fue leerse a Amartya Sen es bastante más mayor, y bueno, elaboró lo que se llama el desarrollo a escala humana y hablaba de los economistas descalzos. ¿Qué son los economistas descalzos? Aquellos que pasan de decir las cifras macroeconómicas son esto y esto y esto y esto, y se plantea, me voy, me quito los zapatos y me meto en el barro con José, un señor que trabaja día a día y que tiene 5 hijos y que le importa muy poco si el PIB crece de una manera u otra. Solamente le importa dar de comer a sus 5 hijos y sacar adelante y educarlos de la mejor manera posible. Entonces, los postulados de la economía a escala, o el desarrollo a escala humana son los siguientes. La economía está para servir a las personas y no las personas para servir a la economía. El desarrollo se refiere a las personas y no a los objetos. El crecimiento no es lo mismo que desarrollo, y el desarrollo no precisa necesariamente crecimiento. Con esto se conecta con un gran sociólogo actual que se llama C.H. Latouche. Latouche es un francés que habla de la teoría del decrecimiento. ¿Para qué más? Si nuestras economías están saturadas. No me da tiempo a contaros eso, pero eso también es muy interesante. Siguiente postulado. Ninguna economía es posible al margen de los servicios que prestan los ecosistemas. Manfred Magnis nos está hablando de la economía sostenible. Nuestros recursos son limitados, nos estamos cargando lo que tenemos. Y por último, la economía es un sistema de un sistema mayor finito, que es la biosfera, y por lo tanto el crecimiento permanente es absolutamente imposible. Y esto bajo un valor fundamental. Ningún proceso o interés económico, bajo ninguna circunstancia, puede estar por encima de la vida. Y ahora os hablo muy brevemente, necesito 4 minutos para cada postulado y ya termino. Pero muy rápido, es decir, en total 1 minuto para cada postulado, ¿vale? Primero, la economía debe servir a las personas y no las personas a la economía. En la economía tradicional, su modo de operar es considerar al ser humano como un recurso. Las empresas hablan de recursos humanos. El departamento de recursos humanos, y muchos dicen, en esta empresa lo principal es el recurso humano. Pero el ser humano no es un recurso, el ser humano es el fin, el único fin del desarrollo. No asumir esta realidad es llegar a organizaciones que sigan siendo depredadoras del ser humano y no gestoras del mismo. Segundo postulado. El desarrollo se refiere a las personas y no a los objetos. El modelo clásico de economía tradicional nos dice un desarrollo hacia afuera, hacia objetos, posesiones, riqueza, estatus. Pero ¿qué pasa con el desarrollo interior? Lo tenemos subdesarrollado, que raya con la miseria. Es el modelo de desarrollo centrado en tener, a diferencia de un desarrollo centrado en el ser. Entonces se llega a una paradoja del desarrollo malentendido. En los últimos 50 años, y los datos os lo he dado, aquellos países que tienen un mayor desarrollo externo, PIB, tienen un PIB per cápita mayor. Estados Unidos, por ejemplo, os he dicho que están en 150 en felicidad. Paradojas del sistema. Tercer postulado. El crecimiento no es desarrollo y este puede tener lugar sin crecimiento. La teoría tradicional nos dice no hay desarrollo sin crecimiento, crecimiento cuantitativo. Parece que se basara en las matemáticas. La matemática es la que dice más y más y más. Pero al lado de la riqueza económica de PIB, como os he dicho, hay unas restas. Ya no tenemos un más, tenemos unas restas. Depredación medioambiental, especies esquilmadas. Tenemos una paradoja dramática, que también podría ser dramática. A mayor riqueza individual se produce mayor pobreza, mayor depredación ambiental y mayor conflicto social. Nicolás Sarkozy contrató a estos premios Nobel, a Joseph Stiglitz y a Amartya Sen, para proponer una medida de desarrollo diferente al PIB, que tuviera más omnipresencia de todo lo que realmente se desarrolla en la economía y en la sociedad. ¿Qué ha pasado? Pues no ha sucedido nada. Así estamos. Cuarto principio. La economía es un subsistema de un sistema mayor que es la biosfera, el cual es finito. Nada hay nuevo en el horizonte. Sabéis que en los años 60 el Club de Roma contrató al Instituto de Tecnología de Massachusetts para desarrollar un trabajo prospectivo
para ver cómo estaría el mundo dentro de 100 años. Para ver cómo estaríamos. El resultado quedó plasmado en un informe que se llama Los límites del crecimiento económico. Por primera vez, la humanidad tuvo la evidencia científica de que no es posible crecer indefinidamente en un sistema finito, con lo que se llegó a un libro también interesantísimo de Annie Leonard, en un reciente documental de hace un par de años, que se llama La historia de las cosas. Dicho diagnóstico, a partir de este documental, quedó confirmado poco hace menos de unos 5 o 7 años y con un nuevo informe, también del Club de Roma, que hablaba de los límites del crecimiento 30 años después. Cuarto pilar, o quinto ya. Ningún desarrollo económico puede estar por encima de la vida. Y aquí traigo a colación una cita de Carl Sagan. ¿Os acordáis de Carl Sagan? Decía: desde una perspectiva extraterrestre, está claro que nuestra civilización global está a punto de fracasar en la tarea más importante con la que se enfrenta, la preservación de la vida y del bienestar de los ciudadanos del planeta. ¿No deberíamos, pues, estar dispuestos a explorar vigorosamente en cada nación posibles cambios básicos en el sistema tradicional de hacer las cosas, un rediseño fundamental de las instituciones económicas, políticas, sociales y religiosas? Esto lo decía Carl Sagan. Y bueno, ya no puedo seguir porque ya no me queda tiempo, pero la economía del bien común de Christian Feber es muy significativa, o la economía social de la cual yo soy doctora. Pero si me vais a permitir, me voy a terminar con una cita de Walt Whitman. Soy escritora de poesía, ¿no? Me lo puedo permitir. O, digamos, aprendiza de bruja para esos pibes. Y es la siguiente. Fijaros, me gusta acabar algunas conferencias de esta manera. Walt Whitman, Hojas de hierba, ¿vale? Hoy antes del alba subí a la colina, miré los cielos apretados de luminarias y me dije a mi espíritu: cuando conozcamos todos estos mundos y el placer y la sabiduría de todas las cosas que contienen, ¿estaremos tranquilos y satisfechos? Y mi espíritu dijo: no, ganaremos esas alturas solo para seguir adelante. Muchas gracias. La de ahondar los derechos humanos con la economía. Ha sido muy interesante. Es una pena, Antonia, que no tengamos más tiempo, pero como es tu ponencia, la vamos a poner, tu ponencia, la de todos, vamos a poner en un libro, tú ya la está hecho, eso está hecho. A Cristina también se lo digo, la ponemos